Bienvenido a este podcast en donde los próximos 30 minutos escucharás temas de videojuegos cuidadosamente seleccionados para que disfrutes y conozcas cómo este género ha evolucionado. Del Beat a la Orquesta es un podcast especialmente dedicado a hablar de los compositores de la música de videojuegos, de ayer y de hoy. En donde te contaremos su trayectoria y su gusto por hacer música para videojuegos. También conoce qué es lo que se está haciendo en nuestro país sobre la composición de música de este género y otras corrientes experimentales que giran alrededor de los videojuegos. Porque los videojuegos no solo se juegan, también se escuchan. ビットからオーケストラへ。¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo número 66 de su podcast de música de videojuegos del Beat a la Orquesta. Y pues en esta ocasión, al frente de los controles y del micrófono, su servidor, Anuar Sánchez, en ausencia de la señorita Maizán, que se le extraña mucho, pero pues andamos transmitiendo en sede alterna, andamos de viaje. Entonces pues tenemos que aprovechar un poquito el tiempo para poder grabar el podcast. Va a ser una temporada de mucho trabajo, va a ser una temporada de andar de allá para acá, pero con muchas novedades y muchas sorpresas. Vamos a dar inicio a nuestro capítulo. Obviamente tuvimos una introducción de nuestros amigos del colectivo Chipotle, haciendo o recordándoles acerca de este compilado que están ofreciendo en su página de internet, que es el compilado de Format DF. Recordemos que fue su evento principal que tuvieron el año pasado, en el mes de noviembre del 2013, y que pues fue como que este compilado es como que una fiesta ya, el after party en donde pues se reúnen todos los artistas que estuvimos involucrados en la realización de este evento Format DF, y que pues se le pasamos ahí un buen rato tocando música chiptune de su servidor por parte de una conferencia, etcétera, etcétera. Entonces pues ellos editaron
este álbum que pueden descargar por una cuota moderada de $5, que pues sirve para que apoyen al colectivo y pues que siga existiendo. Entonces, si les gusta o si les interesa descargar este material, lo pueden hacer desde la página de colectivochipotle.org o bien desde su Bandcamp, que es chipotle.bandcamp.com. Y pues también les extendemos una invitación. El próximo fin de semana, el viernes 6 de junio, vamos a estar reunidos todo el colectivo Chipotle alrededor de las 7:30 de la noche en la calle de a ver, espérenme, deje, aquí tengo el dato porque recién acaban de enviarme el dato para pues celebrar su segundo aniversario de Colectivo Chipotle, que esto va a ser el próximo viernes 6 de junio entre la calle de 5 de febrero, en la calle 5 de febrero, número 53, esquina con la calle Regina, en donde pues ahí van a estar reunidos o vamos a estar reunidos todos los miembros del colectivo festejando este segundo aniversario del Colectivo Chipotle. Entonces pues quien guste acompañarnos, ahí vamos a estar conviviendo un rato. Eso es. Y bueno, pues ya di los datos de Colectivo Chipotle y mucho ánimo. El tema que escuchamos pues fue obviamente parte de este colectivo, que lleva por nombre Sueño en Rojo Brillante. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar este programa. Muy interesante a mi punto de vista, porque pocas veces hemos hablado de músicos que no son japoneses. Y yo creo que ahora es tiempo de empezar a hablar de este campo que no hemos explorado tanto. Tampoco existe tanto, pero que pues hay muchos detallitos muy interesantes que podemos destacar de los compositores, en este caso europeos. Este capítulo se lo vamos a dedicar al músico compositor Pierre Steve. Y bueno, les damos nuestros medios de contacto antes de escuchar el primer tema. Nuestra página de Blogger, que es bitorquesta.blogspot.com. También recuerden nuestro correo electrónico, que es bitorquesta@gmail.com. Ya se me anda yendo el riel. Les corrijo lo que es la página del Blogger es bitorquesta.blogspot.mx. Siempre se los ando cambiando. Les recordamos también nuestro Twitter, que es @bitorquesta. Y pues nuestras páginas de coleccionistas de videojuegos en México y del Beat a la Orquesta Podcast. Y pues les recordamos que en iTunes pueden bajar todas las temporadas del Beat a la Orquesta. Y bueno, pues ahora sí, empezando este tema del compositor Pierre Steve, algo muy interesante, y de hecho creo que la primera vez que lo pusimos aquí en este podcast fue por ahí en el primer free play que tuvimos en el primer capítulo, o bueno, en la primera temporada. Fue el capítulo número 7, si no me equivoco. Ahí pueden escuchar uno de los temas de este compositor, pero pues nunca adentramos en su biografía. Es tiempo de dedicarle este capítulo, y no sin antes escuchar el primer tema correspondiente a un videojuego que se llama Black Moon Chronicles. Muy interesante, muy místico este videojuego. Si tienen oportunidad de verlo o conseguirlo, se los recomiendo mucho. Y si les gusta el juego de rol y todo el ámbito medieval y de fantasía, es muy interesante, y ambientado por este músico compositor, lo destaca mucho. Vamos a escuchar el tema que se llama Whismer Hill, que es del álbum de Black Moon Chronicles, y regresamos a hablar más de este compositor. Espero les guste.
オーケストラへ。Estamos de vuelta. El tema que acabamos de escuchar se llamó Wismar Hill. Este tema proviene del soundtrack del videojuego Black Moon Chronicles, un videojuego excelente, editado en el año de 1999 por la marca Shooting Star, o bien ahora conocida como Multimedia Music. Si a ustedes les interesa conseguir este soundtrack, todavía están disponibles. De hecho, a finales del año 2013 acaban de reeditar sus bestsellers, y están incluidos estos discos que son Black Moon. Posteriormente, lo que vamos a escuchar también pertenece a una colección de los bestsellers de Shooting Star Records, que es Atlantis. Antes de pasar a la siguiente parte, pues hablando un poquito más de Pierre Rusty. Él es un músico francés. Él nació y se crió en Francia, ahí permaneció hasta la fecha, en donde pues también es interesante hablar un poquito de cómo entró la música de videojuegos en Europa. Muy poco se habla de ello, sin embargo creo que es muy importante, porque en el caso de Europa no les costó mucho trabajo comprender el sentido de componer la música para un videojuego. Es decir, y como lo comenta Pierre Rusty en una entrevista, él comenta que desde el principio que le invitaron a hacer la música para videojuegos para la marca Cryo Interactive, por ahí de los mediados de los 90s,
tomando en cuenta de que estaba en apogeo la multimedia en nuestras computadoras, que esa es otra parte muy importante que señalar en este podcast. La música que estamos escuchando es una selección de videojuegos para PC. No todavía, ¿cómo les diré? Si acaso Atlantis 3, que ya es la tercera parte de la secuela, ya fue diseñada para la consola PlayStation, si no me equivoco. Sin embargo, pues el ámbito de la PC, como siempre se ha caracterizado, ir un pasito más adelante que el de las consolas, pues aquí ya se adaptaba perfectamente lo que era la música totalmente instrumentada e incluso con voz. Entonces, esto le interesó mucho a Pierre Stave. De hecho, él era estudiante de ciencias matemáticas, pero pues que igual, ¿no? Por azares del destino, pues le llama más la atención la música y se dedica a hacer estudios étnicos sobre instrumentos musicales. La forma en que él aprende a la música es una manera muy ortodoxa. Sin embargo, a final de cuentas, cuando él empieza por su propia cuenta a analizar los instrumentos musicales, a jugar con ellos, pues también acepta pues a tomar estudios formales en Francia de música, y pues posteriormente pues ya se dedica a hacer una investigación muy abierta sobre la composición sobre instrumentos étnicos, y pues también modificar los propios instrumentos para crear su propio estilo, su propio ritmo, lo cual se impregna perfectamente en los temas que estamos escuchando. Entonces, ahora continuando con esta llegada de la composición de videojuegos a Europa, pues yo creo que Pierre Stave fue uno de los primeros que empezó a analizar cómo estaba compuesta la música de videojuegos y cuál era su principal característica, que nos la menciona en la entrevista. Él dice, pues lo primero que detectó es que la música de videojuegos, a diferencia de una película, es que esta no es lineal, es decir, que mientras que en una película tú ya sabes cómo va el transcurso, no hay nada que interfiera, pues es sobre una línea y sabes en qué va a desembocar el tema musical. Sin embargo, en un videojuego no es así, porque está la interactividad también, y entonces depende mucho cómo el usuario o el jugador divague o tarde en resolver un puzzle, que principalmente será este tipo de videojuegos, para poder pasar a una siguiente etapa y obviamente un cambio musical. Vamos a escuchar el siguiente tema, ya correspondiente al videojuego de Atlantis, Lost Tales, un videojuego que fue pues previo, fue casi su primer trabajo de videojuegos, y que pues también impregna mucho de su estilo propio. Vamos a escuchar el tema Dark Spirits. A la orquesta.
El tema que acabamos de escuchar lleva por nombre Dark Spirits y este es correspondiente al videojuego Atlantis The Lost Tales del año de 1997. Los compositores aquí, aparte de Pierre Streep, es otro francés que se llama Stefan Pick. Él es muy interesante también hablar un poquito de Stefan Pick porque él es percusionista y ambos hacen una fusión perfecta para realizar este videojuego. En lo personal, este soundtrack se los recomiendo muchísimo. El videojuego tengo mis excepciones. Sin embargo, pues hay que localizarlo también en la época en la que fue diseñado. Las texturas, los gráficos no eran los mejores. La historia interesante, pero tal vez no tan profunda. Pero sin embargo, algo que tenía muy interesante era el entorno. El entorno en el que es creado, obviamente Atlantis, la ciudad perdida, crean toda una civilización ficticia y obviamente llena de cultura, llena de, ¿cómo les puedo decir? Llena de tradiciones que también son complementadas con la música. Entonces, los soundtracks de la serie de Atlantis, en especialmente este primer episodio y el Atlantis 2, que es con el que vamos a terminar el podcast de hoy, son muy recomendables por su servidor, ya que si ustedes son mucho de la onda del New Age o de lo ambiental, yo creo que va a llenar sus expectativas el escuchar tan solo el soundtrack. Ya no jugar el videojuego, sino tan solo escuchar el soundtrack va a ser muy satisfactorio. Rápido se nos va el tiempo aquí. Ya tenemos que cerrar este capítulo. Espero les haya gustado esta breve reseña sobre este músico pionero en Europa. Obviamente hay antecesores de la época del Spectrum, de la época de la Commodore 16 en Inglaterra, Ben Daglish, que tenemos por ahí algunos antecesores. Sin embargo, ya dentro de la creación de la música de videojuegos específicamente y creando un entorno, tenemos a este compositor. Vamos a cerrar el capítulo de hoy con pues un tema correspondiente al álbum de Atlantis, pero en su segunda parte. ¿Esto con qué motivo? También quisiera mostrarles un poquito de la adaptividad que tiene este compositor para crear su música. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar su sitio web, ahí van a ver la creatividad con el que él crea la música, ya sea con estalactitas en cavernas, ya sea con instrumentos tradicionales de Media Asia. Es muy interesante el transcurso de él como compositor y obviamente que impregna este aspecto tan místico en su música. Vamos a cerrar este capítulo con un tema que se llama Ria's Garden, correspondiente al soundtrack de la segunda parte de la secuela de Atlantis, pues con la finalidad de que escuchen cómo adaptó este tema un poquito a los ritmos o a los sonidos del suroeste de América, ya que el videojuego pues se basa un poquito en la cultura sudamericana. Entonces pues los dejamos con este capítulo. Agradecemos a nuestros nuevos seguidores en Twitter. Les recordamos que pueden seguirnos en @bitorquesta y pues queremos mandar saludos especialmente a nuestros nuevos seguidores en Spreaker, que ya tenemos alrededor de 11,300 seguidores. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Por favor, sigan difundiendo este podcast si les gusta. Y en Twitter le queremos mandar un saludo a Rodolfo Rodríguez, a Greg Turtle, a Damian Show, a Afro y Joystick Cloud, y pues son nuestros nuevos seguidores. Les recordamos también descargar o conseguir su revista Music Life. Ahí estamos editando y pronto les tenemos una noticia de nuestra siguiente conferencia. Va a ser en Guadalajara, en un evento muy interesante. Nos vemos, los dejamos con este tema. A nombre de la señorita Maisan, me despido. Anor Sánchez, estamos en contacto. Nos vemos y los dejamos con este tema que se llama Ria's Garden.